Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Hablemos de Libros, un rincón para la lectura desde 50 TV Televisión y BCN Producciones, desde el Hotel Averroes de Córdoba. Hoy contamos con la presencia de José Ortiz, escritor, documentalista, historiador y cronista del pueblo de Montoro, de Córdoba. Nos presenta su multitud de obras literarias y una de las últimas obras, Catalina la Sabia. Pepe, bienvenido. Digo Pepe para los amigos. Por supuesto. Antes de hablar de tu producción literaria, que es bastante extensa, te iba a preguntar, bueno, te voy a felicitar por el premio Castillo de Andalucía. Muchas Cuéntanos gracias. un poquito por qué te han dado ese premio y además creo que está relacionado con tu labor como cronista de Montoro. Bueno, Cuéntanos un poquito. pues muchísimas gracias, Yolanda. Yo encantado de estar con vosotros en 50 TV. Y la verdad es que te puedo decir que programas sobre literatura, sobre cultura y sobre estas letras que últimamente, tanto por mi parte como por multitud de escritores, no es una cuestión que está siempre divulgada. Así que os doy las gracias y os doy la enhorabuena por esta iniciativa. En cuanto al premio de Castillo de Andalucía, te tengo que decir que fue una cuestión que yo llevaba muchísimos años investigando. Muchísimos años, tal es así, que cuando sale la convocatoria me puse a reunir todos los documentos que tenía, hice un estudio, lo presenté a lo que es el Instituto Andaluz de Castillo de Andalucía y a fines del 2024 me dijeron que estaba galardonado. En 2025, en febrero concretamente, coincidiendo con el Día de Andalucía, me hicieron entrega del premio y ahora lo que estamos esperando es otro nuevo libro, ¿no? Otro nuevo libro sobre lo que es la reconstrucción de castillos, murallas y fortalezas de Montoro, que a decir verdad no están catalogadas. Fíjate que los castillos y las murallas desde el año 49 están protegidos por orden en el franquismo, no se hizo esa orden de protección de todo lo que era la fortificación y la delimitación, pero en Montoro todavía no están delimitadas. Entonces creo que puede ser un libro que ayude a lo que es la Delegación de Cultura a delimitar el perímetro de la muralla, que a decir verdad se conserva bastante bien en algunos lienzos y que puede ser también un atractivo turístico. Sí, hombre, puede ser una llamada para el turismo del pueblo. Me parece muy interesante, ya nos avisarás cuando saques. Efectivamente, ya os avisaré El y libro ya y os pondré. Sí, sí, Lo sí. que hay que ir a Montoro, una de las Sí, cosas claro, por importantes, supuesto. que Montoro tiene mucho que ver. Y bueno, como he comentado anteriormente, vamos a hablar sobre todo de su producción literaria y en este caso vamos a hacer hincapié en el libro Catalina la Sabia. El libro cuenta la historia de una mujer humilde que se dedicaba a curar a los demás a cambio de nada. ¿Cómo sale esa idea de buscar sobre Catalina? ¿Cómo dices tú? Porque hay gente que dice, bueno, ¿esta mujer quién es? ¿De dónde sale? Porque una persona dice, venga, voy a investigar sobre esto. ¿Cuál es el interés y a qué se debe? Y cuéntanos un poquito, porque el libro es muy interesante, doy fe que lo he leído. El libro, pues igual que es un milagro y un misterio, esta mujer, como bien dice, el ponerme a escribir también lo fue. Fíjate que a mí en abril de 2003, un poquito antes de cumplir los 26 años, me nombran cronista oficial del pueblo. Me quedé muchísimos años siendo cronista oficial más joven de España. Eso iba a decir, de hecho, iba a las reuniones y me decían, niño, ¿quién es tu abuelo? ¿Mi abuelo por qué? Dice, tu abuelo no es el cronista, digo, el cronista soy yo. Y la gente ya desconfiaba, diciendo... Es que se asocia un poco con la vejez, ¿no? Con el que está en el sillón ahí... Este nene no me fío yo un pelo, que como narices este nene ha llegado a cronista con 25 años. Bueno, pues me nombraron. Y a los pocos días de nombrarme, recibo una llamada en casa. La llamada decía, ¿es usted el historiador del pueblo? Y yo me quedé pensando y le dije, no. Digo, bueno, sí, si me han nombrado hace unos días. Digo, sí. Dice, es que quiero que vaya usted a mi casa. Digo, ¿pero quién es usted? Si soy Catalina, la hija de Catalina la Sabia. Se lo dije a mi madre. Digo, bueno, vale, yo bajo. Yo había oído hablar de la Sabia de Montoro. Y había oído también por historias familiares en las cuales mi familia estuvo involucrada en algunos episodios. Todo pues con un final pues bueno, ¿no? En ese aspecto.
Mi madre me dijo que sí, que ellos como no tenían dinero no se salían de allí, porque no tenían dinero para pagar un médico. Bajamos y la mujer, muy mayor ya, Catalina, me dijo, mire usted, no me pregunte usted el por qué, pero usted tiene que escribir un libro de mi madre. Dije, yo al ver la casa tan humilde, dije, bueno, yo no voy a preguntar el por qué siquiera, ¿no? Porque no quiero preguntar. Y entonces empezó la mujer a hablarme de su madre. Yo los episodios los conocía, eran los más comunes, que cuando la niña avisó que su padre lo iban a echar, que había unos lobos, en fin, me habló varios episodios, pero eran episodios conocidos. Cuando ya llevaba un rato, le dije, pues no se preocupe usted, Catalina, que va a tener su madre un libro, lo voy a escribir ya mismo. Y me dijo, no te equivoques, no lo vas a escribir tan pronto, te va a costar tiempo. Digo, bueno, pero si su madre es muy conocida, dice, te va a costar tiempo. Bueno, yo no le hice caso a la hija de Catalina. La cuestión es que me costó tiempo, 10 años. Porque aquello empezó en el 2003, yo empecé a hablar con la gente me contaba su historia, cuando yo decía que le iba a plasmar en un libro... Era un trabajo de campo, lo que estaba haciendo. Me decían que no, que sus nombres no podían ir plasmados en el libro. Entonces era frustrante, porque yo quería poner de dónde salía la información. Claro. Que lo podía haber hecho sin ello, sí, podía haber dicho, pues se cuenta un caso, pero parece que le quita eso veracidad. Sí, porque suena más a cuento. Le quitas veracidad. Entonces yo quería nombres. Hay algunos que indudablemente no tengo los nombres porque las personas, eso sucedió en el año 25, me lo han contado a lo mejor vecinos. Pero he puesto según el vecino he puesto la relación que había con él, de dónde llega esa historia. Y pasó el tiempo y al cabo de los 10 años bajé a casa de Catalina porque iba paseando con mi padre. Y al pasar por allí estaba la mujer ya en silla de ruedas. Fíjate, en 10 años, sí, lo que es la vejez, pues indudablemente todo el mundo pasa factura. Y esta mujer me dijo, niña, ven para acá, ya puedes escribir el libro de mi madre, porque esto va a estar hecho en 6 meses. En 6 meses estaba hecho. Dice, ve y pregunta. Yo empecé a preguntar, le decía a la gente que si me podía poner los nombres, la gente me dijo que sí, incluso Manuel Terrín Benavides, el poeta que tiene más premios de la literatura española, me contó un caso y me dio permiso para ponerlo en el primer libro. O sea que esa es la cuestión. Después hice un segundo, porque ya la gente al ver el primer libro querían meter la historia, pero como estaba descompensado uno y otro, no había ejemplares suficientes de uno ni de otro, decidí plasmar los dos en uno, más muchas más historias que me habían contado. Y ese es el origen y el germen de este libro. Vale. Lo que sí he visto, porque curaba muchísima gente, no cobraba, tenía medios para todo, o sea, tú ibas con... Hay un capítulo, o sea, una historia, es la del apendicitis, ¿era? Sí, hay varias de apendicitis. Pues cuéntanos un poquito cuál es la que a lo mejor es más famosa en el pueblo, la que puede llamar más la atención, porque es que hay un montón. A mí me llamó la atención simplemente por el aspecto de cómo creía la gente en ella. Hay otras más curiosas, pero la que te voy a contar, para mí es la más sencilla y la que dice cómo creía la gente en ella. Llega un matrimonio a su consulta, a su casa. Y el marido le dice, mire usted, que vengo muy malo, me duele el pecho, me duele... Y Catalina no era una persona que estaba atenta, sino cuando entraba en trance era como que se quedaba, no adormecida, sino que miraba para otro lado, estaba como despistada, ¿no? en ese momento. Y le dijo, mira, para ti no, dice, tú lo que tienes es una tontería. Para ti no te voy a mandar nada más. La que está mala es tu mujer. La mujer, ¿a mí qué me pasa? A mí no me pasa nada, a mí no me pasa nada. Dice, así que iros para Córdoba porque le va a entrar el dolor del miserere. El dolor del miserere era apendicitis. Pues claro, cuando ese dolor en la antigüedad le daba a la gente... Sí. De hecho, la gente moría porque ya era peritonitis y falleció. Y todo el mundo empezaba a cantar el miserere, porque ya sabía que se iba a morir. El miserere meu Deus. ¿no? O sea que empezaban a cantar la liturgia, por eso le decían el dolor del miserere, era insalvable, o sea, la persona estaba condenada a muerte por la peritonitis, como bien dice. Bueno, pues el hombre dice, si ha dicho Catalina que nos vamos, que te va a dar, nos vamos para Córdoba, pero si a mí no me duele nada. Llegando a Córdoba, empezó con el dolor de la apendicitis, operaron a la mujer y se salvó la mujer. O sea, es un caso en el cual
la mujer va sin dolencia, el marido va con una dolencia, descarta al marido porque ve que es un resfriado normal o no, lo que tenía no tenía importancia, y sin embargo, cuando viene del trance le dice, la que estás mala eres tú, vete para Córdoba que si no, no llegas. Lo curioso de esta mujer es que era analfabeta. Sí. Lo que sí tenía, se llevaba bien con los médicos, cómo la trataban. Vamos a ver. Porque claro, ella, los conocimientos que tenía sería ahora, no sé, te pregunto, pues lo equivalente, pues sabes mucho de hierba, o bueno, es que en realidad la medicina viene de hierba, de ungüentos, que en la época de las brujas, pues estaría condenada a curandera, bruja. No, la hubieran quemado. Claro, estaría. Pero ella no solamente era de hierba. Catalina mandaba muchos medicamentos. De hecho, hay casos de mandar medicamentos que todavía no los conocía ni el médico. Y llegar la persona con el papel y decirle, esto me lo ha recetado Catalina. Dice, bueno, ¿qué es lo que pone aquí? Pero si esto ¿qué medicamento es? Y mirar el médico a la mesa y mirar el medicamento. Mirar a la mesa el papel que le había dejado el visitador. Dice, pero ¿esto quién se lo ha dado a usted? Si no lo conocía ni yo. Dice, pues esto ha sido Catalina, y incluso el médico bajó a hablar con Catalina. Así que, y el médico visitaba siempre a Catalina. ¿Cómo se llevaban los médicos con Catalina? Una parte bien, otra no. O tenía detractores y Hay médicos que llevaron a su hijo a la propia Catalina porque no daban con el remedio. Médicos que incluso antes de la guerra, el alcalde don José León, no lo llevó él, sino que lo llevó la criada o a su hijo, que era Manuel León, que fue después alcalde, y le dijo, ¿tú sabes que el padre del niño es médico? Le dijo a la criada, dice, sí, pero me han dado permiso para que lo traiga. Bueno, pues yo lo voy a atender. Sí, ahí ya, si decía que iba, ahí ya. Y no se metían con ella. Sí hubo un médico, posiblemente un médico de Pedro Abad, que sí parece que era detractor, y con otro médico familiar que había en Montoro. Eran detractores y parece que en el año 28 la denunciaron. Sí, yo tengo aquí, he hecho las tareas, el 10 de marzo de 1928 aparece una denuncia contra ella. De hecho, el libro es un gran trabajo de investigación y, señores, aquí aparece la denuncia. La denuncia, claro. Que además salió en prensa. En prensa. Y hubo dos, fíjate. Estaba esa y después, porque ella decía que yo voy a dejar de curar ¿de qué? Si esto es lo que yo he venido. Siguió curando y la paró la Guardia Civil en Alcolea y le pusieron otras 500 pesetas de aquel momento. O sea que fíjate que ella decía, bueno, pues yo voy a seguir curando. Sí. Y ella siguió curando. Entonces, había médicos, ya te digo, detractores y otros médicos no se metían y otros que la defendían. O sea, tenemos de todo. Médicos opuestos, médicos a favor y neutrales, que ni entraban ni salían. Y una cosita, cuando ya la persona, lo hemos comentado fuera de cámara, cuando iba un enfermo y ella ya veía que esa persona sería lo que ahora pasa hasta en paliativo, ¿ella cómo actuaba frente a eso? Cuando llegaba alguien que no tenía solución, por ejemplo, un tumor de cerebro, ¿no? Que tengo alguno de ellos. Llegaba y a lo mejor dejaba entrar a la persona enferma y cogía al familiar, pero ¿para qué me lo traía ahora? Si ya no hay remedio. Ya no hay remedio. Pasar mucho tiempo con él o con ella. En otras ocasiones, por cualquier otra cosa, llega la vejez y la vejez empieza el fallo multiorgánico y no sabe uno ni de que se ha muerto, ¿no? Sí, claro. La vejez es así, ¿no? Le decía, pasar mucho rato con él o pasar mucho rato con ella, pero ¿qué le podemos mandar? Pasar mucho rato. Eso era, de ella no salía. Cuando ella mandaba un medicamento, ella lo deletreaba. Sí, porque no sabía leer. No sabía leer ni escribir, es ahí el trance, ¿no? Mandaba el medicamento, iban a la farmacia, si no lo encontraban, ella decía, pues ir a la farmacia tal, ir a la farmacia de Córdoba, ir a la farmacia de Burgos si hace falta. O esto está en Canadá, o esto está en Alemania, o esto está en tal sitio. Y tenían que ir por el consulado. ¿Llegaba el medicamento? Claro que llegaba. Hay un caso de Canadá en el cual un chico tuvo que emigrar de Montoro, irse a Canadá, y claro, el teléfono móvil lo ponemos y hablamos con un pingüino en Groenlandia, si hace falta. Claro, es que la perspectiva se nos olvida que en ese tiempo era carta. En aquel tiempo
nada, y más Canadá. ¿Qué es lo que ocurre? Que este chico sabía que su padre estaba enfermo con diabetes, con azúcar. El chico se entera de qué medicamentos hay nuevos en Canadá para que le pudieran servir a su padre. Y viene de visita a Montoro sin avisar. No porque no quisiera dar una sorpresa, no es la cuestión de sorpresa romántica, sino porque no había dinero para avisar o nada, y se presenta. La casualidad quiere que su padre estuviera viendo a Catalina. Cuando llega a su casa, la madre le dice que el padre estaba en casa de Catalina. Y le dijo el niño, dice, pues yo voy a ir a ver a Catalina también. No llegó, porque por el puente mayor venía ya el padre de vuelta a casa. Y después de saludarse, padre, ¿cómo está usted? ¿Qué le ocurre? Pues mira que tengo la diabetes. No se preocupe usted que le he traído unas pastillas que son maravillosas para la diabetes. Dice, bueno, a mí Catalina me ha recetado esto. Dice, va, pero si esto es lo que yo traigo en la maleta. Esto es lo que yo traigo en la maleta. Por eso te digo que... ¿Y ella cómo conocía eso? He ahí el trance, he ahí la comunicación con algo de más allá. Pues nosotros hablamos de más allá, parece que estamos hablando de fantasmas y cosas sí, es verdad. de miedo. O sea, nos vamos a a cuestiones muy miedosas. Pero el don de ir más allá, no ir al más allá, sino ir más allá, es algo que no vamos a entender. Quizá sea cierto de que el ser humano tiene un montón de capacidades y que no las sabemos utilizar. Porque cuando un bebé viene es totalmente receptivo e incluso lees cosas misteriosas y dices, pues puede ser que el niño salude o cosas, o el amigo invisible este famoso, que a saber tú con quién está jugando el niño. Mejor no saberlo. Pero son cuestiones que quedan ahí, que quedan en el misterio. Si un niño tiene todas esas capacidades, pero no sabe plasmarlas ni sabe comunicarlas, porque quizás no sepa ni hablar, y somos nosotros con nuestra televisión, la radio, nuestros problemas diarios, cotidianos, cualquier cosa en los cuales ya estamos interrumpiendo todo eso, podemos no llegar a entenderlo. Pero una persona que estaba en el campo, solitaria, nadie interrumpía esos hechos. Sí, no hay un ruido mental. No hay un ruido de fuera, de contaminación, de nada. Pues esa niña podría seguir con eso. Imagínate cómo siguió, que murió con ese don. Sí. Y a nadie se lo comunicó. Dijo, no, yo esto no lo voy a decir a nadie. Su muerte fue muy curiosa, si la puedes contar. Sí, de hecho, claro. casi que ella preveía lo que le iba a pasar, en el ¿no? momento de la muerte, sí. Y ella se puso ya enferma y le dijo a su hija, dice, mira, yo ya no voy a poder atender a nadie más porque yo ya me voy a morir. Pero, hombre, ¿cómo se va a morir usted? Si yo me muero, si yo pronto voy a estar muerta. Pero ¿cómo se va a morir usted? Bueno, que total, que se empezó a sentir más convaleciente, se acostó y la mujer entró un yerno y le dijo, madre, antes madre, usted, o sea que, madre, tiene usted el camisón mal puesto. Dice, no, y está usted sudando. Claro, hijo. Dice, pero usted se encuentra mal. Dice, no, son los sudores de la muerte. Y se murió. Esos son los sudores. Cuando una persona tiene un infarto, una de las cosas que le pasa es un sudor frío, pues, muy desagradable, y eso es lo que... Eso es lo que le estaba pasando a ella. Pues murió de un infarto. Entonces le dijo a su yerno aquello. Y murió delante del yerno y ya comunicó, oye, que vengáis, pero ya había muerto. Ella, un momento antes, entró una paloma en la casa, en la habitación, dio una vuelta, lo vieron todos. Unos días antes, el cielo estaba despejado y le dijo a su hija, uy, qué nubarrón más negro, no me gusta nada. Sí, ya estaba ella avisando de lo que iba a pasar. Y ella a la muerte no le tenía miedo, o sea, ella era creyente, ella decía que la vida no acaba con nuestro cascarón de carne, que había algo más. Ella no le tenía temor en absoluto. O sea que ese fue el caso de la muerte de esta mujer. Pues ya saben mis espectadores que soy muy cinematográfica y siempre pregunto, ¿esta novela puede dar para una película? ¿Por qué no? Sí, puede dar. Hombre, claro. Podría ser. Hay películas españolas que se dedican, que cuentan la biografía de X personas. Pues mira, Yolanda, claro que sí, se puede hacer alguna película, porque hay autores que tú ves a lo largo de diferentes programas de televisión, de diferentes cadenas,
diferentes programas divulgativos que hay en las redes que te hablan de Keynes, de otros videntes muy famosos, y todos a lo mejor hacían lo mismo, recetaban medicamentos que ellos no conocían, recetaban fórmulas que ellos no sabían, pero que ellos lo decían y mandaban lo mismo que ella. Pero ella además también hay una parte en la cual las cuestiones del más allá sí estaban presentes. A lo mejor había alguien que estaba inquieto en alguna casa y le decía, tranquilo, esto está ocurriendo. Pero son las historias que menos hemos llegado a rescatar. Claro. Vemos casi todo de dolencia, pero no de cuestiones de espíritu o de cuestiones que más llaman la atención. Esas siempre han quedado no en el olvido, sino que han quedado en un segundo lugar. Además, también el público de esas pero sí. Muchas de esas curaciones también a lo mejor tendrían detrás una reminiscencia un poco, ¿no? También te digo espiritual. Que quien no creía en ella, quien no creía en ese don, ella no lo dejaba entrar. O sea que si a ella llegaba alguien, pero ¿tú a qué vas? ¿Para qué vamos a ver a la vieja esta o a la mujer esta? Le decía, niña, tú entras. Y si tú te vas... Hay un caso que dice, ¿para qué le vamos a dar 5 duros de jeringa a esta mujer? Vamos a comérnoslo. Y cuando llegan a la puerta le dice, niña, tú entre los 5 duros que se vaya tu madre y se los come de jeringa. Y se quedó la madre como diciendo, qué vergüenza más grande, ¿no? Y de eso hay no uno, hay muchísimos también casos. Tiene su lógica, si no crees en ella, porque y le decía, niña, tú entra, pero tu madre con los 5 duros, pues como no cobraba, le daba igual que la chiquilla entrara sin nada, porque... Efectivamente, no cobraba ella nada. No cobraba nada, la voluntad, y aquellas personas que a lo mejor llevaba garbanzos, huevos, lo que sea, eso era lo que cogía. Sí, hay un capítulo, bueno, un capítulo no, uno de los casos, sí. Alguien que le lleva plátano. Y dice, estos no son los míos, vea por lo que... Pasaba algo así, sí. E incluso uno que le llevaba huevos y cuando dice, ay, Caterina, me deja los huevos en el burro. Dice, no te preocupes, dice, porque lo ha reventado todo el burro dándole vuelta a una cruz. Dice, bueno, ¿cómo va a ser eso? Sale y el burro estaba trancado, que estaban los vecinos sacando al burro de la cruz. O sea que... bueno, y la mujer estaba metida en su mesita de noche que de allí no salía, ¿no? Por eso te digo que... Bueno, algo tenía que haber ahí detrás, que eso sí. Es raro. Y nació pobre y murió pobre. También eso es una señal de su humildad y de su bondad. Efectivamente. Por eso hemos hecho, bueno, has hecho el libro, iba a decir, hemos presentado y estás viendo el libro. Y otra cosa, como tú eres de Montoro, cronista de Montoro, y además de verdad es que quieres a tu pueblo y lo llevas de bandera, el capítulo 3 sí. Es una descripción y es casi entero sobre Montoro, sí. Porque explica cómo es Montoro. Porque yo creo que hay que meter en el contexto geográfico a las personas. Es importante, no es lo mismo ser curandera en Andalucía que ser curandera en el País Vasco. No que el País Vasco valga menos, ni Andalucía valga más, ni viceversa, sino que hay que poner en el contexto cultural de cada lugar a la persona y cómo surge. Entonces, le dedico un programa a Montoro, como no puede ser de otra. Igual que casi todos mis libros son de Montoro, también de Cardeña, de Benamejí, pero sí, porque creo que la microhistoria hay que fomentarla. Ahora estoy con otras historias, ¿no? Más de literatura, ¿no? Y de otras historias diferentes. Pero la historia hay que conocerla. Y el pueblo a los pueblos hay que regalárselo, hay que regalar esas letras. Que la lean o no, en la actualidad, vale, pero que queden para un futuro. Que queden. Sí. Te iba a preguntar, a colación de lo que has dicho, como siempre estás investigando y estás haciendo muchísimas cosas, además como tú trabajas como documentalista, pues también tienes más facilidad a la hora de investigar y a la hora de llegar a diferentes libros y manuscritos. ¿Se puede decir lo que estás haciendo ahora o que estás investigando? Pues mira, ahora quiero investigar sobre la conjunción de masonería, espiritismo y curandería, porque son 3 cuestiones que se pueden unir, ¿no? Se pueden unir y muchas veces se soslayan, están juntos, están yuxtapuestas en muchas ocasiones. Eso por un lado. Y después lo que son las prohibiciones penitenciales. O sea, hay casos de prohibiciones penitenciales de decir, hemos prohibido las prohibiciones, no pueden salir penitentes. Siguen saliendo en un pueblo penitente y hay un caso, por ejemplo, en el que van flagelándose la gente
y no lo habían prohibido allí, hicieron vista gorda, hasta que con el látigo le salpicó sangre al alcalde. Entonces dijeron, hasta aquí hemos llegado ya con esto, que me has puesto la ropa hecha un desastre, ¿no? Entonces estoy con esas cuestiones de las prohibiciones penitenciales, ¿no? Como algo de nuestra propia cultura del siglo XVII y siglo XVIII. Súper curioso. ¿Alguna cosa más? Ahora mismo eso. Bueno, pues Pepe, me gustaría hablar más contigo, pero porque es que tienes para contarnos millones de historias y todos los libros. Me llama mucho la atención el de léxico y vocabulario de Montoro. En el cual vamos a ver si podemos venir aquí los dos y que nos entreviste la persona que realiza el programa, de un léxico muy curioso. Pero no vamos a desvelarlo. Vale. No vamos a desvelarlo. Que ese será nuestro proyecto, ¿no? Pues puede sonar o muy bien o muy mal. Porque por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros. Todavía no podemos adelantar porque está en paños menores. Ahí está. Pues muchas gracias, Pepe. Gracias a ti, Yolanda. Siempre ha sido un placer. Y a Televisión, a TV50, o sea, por contar conmigo. Y a vosotros, muchas gracias por estar ahí, por vernos. Y ya saben, cuando quieran conocer nuestra cultura en nuestros pueblos, no se olviden de José Ortiz como cronista de Montoro y cronista de España. Muchas gracias. Felices lecturas.